Buenas noches. Mami. Me dan miedo los monstruos, mami. Me quieren coger. Prácticamente desde que tengo uso de razón, y probablemente antes, hay un debate sobre las ventajas que tiene cada modo de percibir una obra audiovisual. Mientras que muchos defienden el doblaje, otros somos más reacios al respecto, y preferimos la obra en su idioma original y con subtítulos, en caso de ser necesarios. Pero surge la pregunta, ¿qué opción es la mejor? Bueno, de entrada puedo decirles que depende de los gustos y capacidades de cada uno, pero más allá de esa obviedad, cada opción tiene sus pros y sus contras, y esto logra que ninguna de las dos pueda alcanzar un nivel de perfección. A ver, un doblaje es una actuación de voz que se realiza a posteriori de la producción, ya sea de la interpretación de los actores o de la animación. La ventaja principal es la de poder tener la obra hablada en nuestro idioma, pero generalmente surge el mismo problemilla, la pérdida de una parte de la actuación original. En el caso de dibujos animados e incluso animaciones en 3 dimensiones, esto puede llegar a no ser tan notorio, pero cuando tenemos en pantalla a los actores, el resultado es un cambio considerable. Si hablamos de malos doblajes, bueno, no hay remedio que valga, pero incluso con la participación de doblajistas que hacen un trabajo apreciable, es prácticamente imposible evitar el cómo la interpretación del actor original se ve tapada por una voz ajena. A favor puedo decir que un actor de doblaje tiene la capacidad de adaptar el personaje a su región, pero fuera de los aportes que pueda hacer, inevitablemente perderemos esa parte de la actuación original orientada a la expresividad con que el actor o actriz hablaba. Y esto se percibe más cuando hablamos de actores de gran calibre o cuando la caracterización original presenta modismos y expresiones imposibles de adaptar a otro idioma sin que se pierdan matices expresivos originales, como un juego de palabras que no funciona en otro idioma o meras expresiones regionales. Ver, por ejemplo, a nuestro actor angloparlante favorito hablando sin que escuchemos su voz, qué paradoja, es una pérdida de buena parte de su identidad como actor. Así que la solución que se suele proponer a este problema es... sí, ver la obra con su idioma original y subtítulos, pero... los subtítulos, esos hermosos textos que nos traducen lo que se oye en ese momento, parecen ser el recurso por excelencia para apreciar al 100% la capacidad actoral. Y por un lado sí, con este método podemos escuchar a Tom Hanks gritar con su voz característica y particular. Genial, pero por una cuestión directamente relacionada con las capacidades de atención del ser humano, la necesidad de leer subtítulos para entender lo que esa persona está diciendo en un idioma que no comprendemos, hace que, inevitablemente, no podamos prestarle la misma atención a la imagen que sí le prestaríamos en caso de entender. Al final, lo que recuperamos en expresividad lingüística lo perdemos en expresividad corporal, visual, o al menos en parte, porque si bien sigue estando en pantalla, nuestra atención ya no puede estar 100% dirigida a lo que ocurre porque tenemos la necesidad de entender lo que los personajes dicen. Esto es incluso más grave cuando nos ponemos a pensar un poquito sobre las implicaciones que tiene la composición en cada encuadre, sobre cómo las grandes obras cinematográficas nos proveen de excelentes paisajes visuales conformados por todo un criterio sobre, primero que nada, fotografía, pero también actoral, para al final no poder ni siquiera observarlo debidamente por cumplir con la obligación de leer. Es un problema prácticamente irresoluble si optamos por ver una cinta cuyo idioma original no es uno que dominamos, y que incluso se acrecienta en los casos de personas con problemas de vista o falta de educación en lo que a la correcta lectura respecta. Y claro, toda esta problemática se acrecienta cuando nos vamos al cine en otros idiomas, como las películas de Tarkovsky que están en ruso, o las de Kaurismäki que están en finés. Y ya me dirán cuántos de ustedes dominan alguno de estos idiomas, porque si aprender inglés para poder ver una película angloparlante sin subtítulos ya lleva en sí mucho tiempo, imagínense lo que sería pretender hacer lo propio a la hora de querer ver el cine anteriormente mencionado, así como el alemán, el japonés, el brasileño, etc. Así, abriendo un poco la mente al cine de todo el mundo, termina siendo inevitable acudir a algunos de los dos males. Como verán, he centrado toda esta problemática en cine y series, pero a los videojuegos, dada la interacción, se les suma un problemilla más.
Si leer reduce el nivel de atención que se le da al mundo diegético, imagínense que también estamos llevando a cabo una tarea. Por ejemplo, acá en Bully, ¿cómo esperan que lea si al mismo tiempo tengo que prestar atención a la aparición de enemigos en el minimapa a la par que intento apuntarlos para evitar que lastimen a mi socio? Es un problema que, en general, se da en casi todos los juegos de Rockstar al no tener estos doblajes. Y recuerdo lo presente que estuvo en GTA V al tener muchos diálogos rápidos que, de encima de todo, iban con subtítulos pequeños. Porque eso es otra cosa, muchos videojuegos ni siquiera permiten una personalización de los textos traducidos para que sean más fáciles de leer. Y de por sí el estar conduciendo o haciendo cualquier cosa que requiere concentración hace que sí o sí le perdamos la atención a una cosa u otra. Y que a su vez, dado que ambas son necesarias, se nos dificulte percibir la obra con el debido ojo. Pero esto se puede llevar mucho más allá, y volviendo a centrarme en los doblajes, que obviamente no se van a salvar, los mismos tienen muchos problemas que son ajenos a la capacidad actoral, como lo puede ser la limitación de recursos. La típica que se da, o que al menos se daba en el mundillo de los videojuegos, es la de hacer doblajes sin referencias, sin poder los actores ver a sus personajes a la hora de hacer su trabajo, lo cual es una aberración desde el momento en que recordamos que el doblaje es un tipo de actuación de voz que se hace a posteriori. Sí, pero con algún tipo de referencia. Hay solamente un audio de referencia, a veces ni siquiera existe el audio de referencia, con lo cual te permite un poco más de creatividad a la hora de hacer la voz, ¿no? El resultado, por lo general, son situaciones donde no hay sincronía entre lo que se ve y lo que se escucha, siendo una de las más memorables para mí esta secuencia de BioShock, muy significativa para su historia, pero muy difícil de tomarse en serio como corresponde cuando la voz del personaje en pantalla sale a destiempo. No es que este sea un ejemplo justo que recordé o que haya requerido de ponerme a buscar a lo loco, no, es algo muy común en muchísimas obras de diferentes épocas. Ahora, algo que influye mucho y que lo podemos notar sobre todo en las animaciones son los cambios de voces. Que quiten a un actor relevante en X etapa de una serie es imperdonable, pero tampoco es que los cambios de voz sean algo mucho menos chocante. Ver, por ejemplo, una animación con doblaje en particular hace que, más temprano que tarde, asumamos que parte de cada uno de los personajes son sus voces, ya que son el elemento auditivo a través del cual los identificamos y, de hecho, me atrevo a decir que es el más importante junto al boceto básico, ya que es el principal a la hora de percibir los diferentes matices expresivos dados por el actor, relegado lo visual a, bueno, el estilo de animación y dibujo en general. Por dar un ejemplo que todos conozcamos, es común que muchos hispanoamericanos no podamos percibir a Homero Simpson sin la voz del actor mexicano Humberto Vélez, así como a muchos españoles les resulta imposible hacer lo propio sin la voz del ya fallecido Carlos Revilla, ya que ambos actores, así como sus compañeros de elenco, interpretaban al personaje adaptándolo a las respectivas regiones, aplicándole un determinado timbre que incluso iba variando con el pasar de los años y adaptando ciertos chistes que en la versión original no podrían funcionar traducidos literalmente, e incluso en algunos casos mejorando los originales. Esto, como bien dije, hace que la voz se impregne en nuestras mentes como parte fundamental del personaje, y los videojuegos no se salvan de ese mal basado en quitar ese componente tan imprescindible en una siguiente entrega, como sucede con Max Payne 2, cuya única traducción al español se ve truncada por la llegada de Tomás Rubio a la dirección de doblaje, el cual, en su tiempo, se ganó la mala fama de autoasignarse personajes importantes con tal de cobrar unos euros más, dejando, en el caso del detective melancólico, a Juan Carlos Lozano, quien había interpretado a Max en la primera entrega, sin su personaje. No es que la actuación de Rubio sea una catástrofe como algunos profesan. De hecho, su tono no le calza del todo mal al detective Payne. Pero ya habiendo gozado de una interpretación muy carismática en la primera entrega, este cambio no cuadra. El personaje ya está asociado en nuestras mentes a la voz de Lozano. Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida, con el vapor saliendo de las alcantarillas como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros. Era la hora del chantaje. Y ni hablar de la tercera entrega, que ni siquiera tiene doblaje, lo cual es penoso. Entiendo que Rockstar es una compañía que opta por no doblar sus videojuegos para mantener esa fidelidad que defendemos los que preferimos las voces originales, pero creo que en el caso de Max Payne 3 podrían haberlo hecho diferente, ya que es una entrega de una saga que ni siquiera iniciaron ellos, solo la adquirieron, por lo que mantener un mínimo de fidelidad haciendo excepciones a la regla habría sido de agradecer. Es algo particularmente decepcionante el tener X entregas con su respectivo doblaje y luego otras, nada.
como también ya había ocurrido cuando decidieron remasterizar los 2 primeros Monkey Island, los cuales solo recibieron actuaciones de voz en inglés, cuando a muchos nos habría gustado volver a oír a Guybrush con la voz de Antonio Fernández Muñoz, quien ya lo había interpretado en La Maldición y La Fuga. Es un problema que puede ser incluso peor que el cambio de voces, porque en este caso hace sentir a la saga como una obra en conjunto incompleta en este respecto. Y si bien no hay tantos ejemplos, los presentes y alguno que otro son más que suficiente para entender que esto significa otro ítem a la lista de pifias. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ver y jugar con las voces originales con subtítulos u optar por el respectivo doblaje? La realidad es que no hay solución a este enigma, y da igual, nada de esto tiene sentido y todos vamos a morir. Pero fuera de eso, ver idioma original es el que mantiene todos los matices actorales ya mencionados, por lo que para cualquiera con el ojo medianamente entrenado para leer subtítulos es la mejor opción, mientras que para cualquiera que prefiera asegurarse de no sacrificar atención visual, el doblaje es su mejor amigo. La actuación de voz de parte del actor en pantalla es irreemplazable, pero hay que reconocer que ver algo en un idioma entendible hace de la experiencia más fácil de digerir. También reconozco que pude haber ahondado más en el tema, así como en detalles de ciertos videojuegos con su doblaje al español, que venían con algunos diálogos en italiano. La polizia di New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. O de voces que son irreemplazables, como la de Charo Soria como Lara, Bob la original del Postal Doom. Sí, así se llama. Pero fuera de cualquier molestia, también hay que tener en cuenta que, al final, es como dice Don Friposo: a ver las cosas con su doblaje predilecto o, bueno, con su idioma original si es posible, ya que al fin y al cabo esto es cuestión de favoritismo. Claro, hay cosas sencillamente inaceptables, como pretender llevar a cabo una crítica completa de la actuación cuando se ha visto la obra con doblaje, pero a fin de cuentas, cada quien elegirá su veneno, y ninguno estará 100% equivocado, ni en la absoluta verdad. En fin, eso es todo. Muchas gracias. Te voy a romper la cara, tú. Ajá. Te voy a dar una que miam 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 miam.